lo prometido es deuda. Justamente, si hablamos de Guzmán, en este caso, tiene que ver con el plan de energía. Siempre voy a decir el mismo chiste, vos te digo en serio. Se lo hice al ministro, te lo voy a hacer a vos también. Es tan malo. Es malísimo, Es tan malísimo, malo. pero queda, viste, de salón. Además, ¿sabés qué te digo? Les molesta un poco que le digas que Guzmán es solo deuda. Te aviso. No es solo deuda, pero lo que resolvió hasta el momento fue deuda. ¿Fue solo deuda? Exactamente. Sí, se van a enojar. Yo Y te aviso. bueno. Ahora sí van a resolver energía. Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora, un poco. A ver. El viernes, lo anticipaste vos, se fue, porque lo fueron en realidad, lo que era un secreto a voces, ¿no? Sergio Lanciani se descontaba que se iba, no se sabía cuándo, porque hables con la fuente que hables, del sector que hables, obviamente energético, decían que no se podía creer que la política energética del gobierno no se hubiese definido aún. Ese fue un poco el motivo por el cual se va Lanciani y... Además, la novedad en este caso es que pasa a la Secretaría la Secretaría de Energía pasa al Ministerio de Economía. Correcto. Algo que tiene, obviamente, una lectura política, es decir, podemos ver cómo Martín Guzmán va ganando fuerza en las discusiones relativas hacia dentro del gabinete, y por otro lado también tiene una explicación macroeconómica, y eso es un poco lo que vengo a traerte ahora. ¿Por qué? Vos me preguntaste el domingo pasado si la cuestión de los dólares también tenía que ver con una cuestión energética, y yo te decía, sí, tiene que ver. Esto es lo que vamos a ver ahora. Lo que ves ahora en pantalla es la balanza energética desde 2013 hasta el año pasado. 2013 fue el año en el que hubo más déficit de la balanza energética. Como ven ustedes, las barritas celestes son las importaciones de combustible, en realidad combustibles y energía en general, y las barritas celestes, las verdes son las exportaciones. Dólares que gastabas, dólares que te ingresaban. No, mira, 2013 fue... Por eso. Superó el déficit de la balanza energética. Dólares que gastás, dólares que te ingresan. Claro, eso. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Claramente 2013 fue el pico histórico de déficit energético, 2014 también, fíjate que fue muy cerquita, y esto se empieza a modificar a partir de 2015 en adelante. ¿Por qué? Obviamente acá tiene que ver con una cuestión tarifaria, pero además tiene que ver con una caída de la economía, ¿no? Ahí también tenés claramente eso. Y otra cosa que es muy importante, que es que empieza a producirse mucho más gas, y tiene que ver con una decisión política de la gestión que empezó en 2013 con el Plan Gas, porque se necesitaba empezar a producir. Argentina puede ser sustentable, sabemos que tiene por lo menos uno de los yacimientos de shale gas, de gas no convencional y también petróleo no convencional más importantes del mundo. Está entre el segundo y el cuarto lugar, dependiendo cada uno de estos combustibles. Así que ahí lo que tenés es una política para aumentar el autoabastecimiento, y claramente eso empieza a dar algunos resultados a partir de 2015 en adelante. Ahora, ¿qué pasó en 2020? Lo que tenés es importaciones cayendo un 42% hasta junio. ¿Por qué tenés esto? Porque tenés una pandemia, caída de la economía. Digo, acá lo que te está ayudando un poco es al resultado de la balanza energética, es claramente la recesión. Y por otro lado, las exportaciones cayeron también. Con lo cual, si ves, obviamente también, de vuelta, esto tenemos que verlo en el contexto general, porque está muy complicado el asunto de no solamente del consumo de los combustibles, sino también del comercio internacional en general. ¿A qué te ayuda esto? A que tu déficit de la balanza comercial de energía caiga. Y mirá, cayó casi un 90%, 86%. O sea, hasta ahora el resultado negativo es 75 millones de dólares nada más. El año pasado era alrededor de 560, una cosa así. Ahora, ¿qué es lo que viene hacia adelante? Claro, porque hasta acá no hay nada de plan Guzmán, esto es el plan COVID. No, digamos. Acá lo que tenés es la explicación de por qué es uno de los motivos fuertes de por qué macroeconómicamente se justifica. El gobierno dice es una cuestión macroeconómica. Totalmente. Porque integra a todos los sectores de la economía. Y hasta ahí veíamos los dólares. También tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasó con los subsidios. Tenemos tarifas congeladas y por lo menos van a seguir así hasta fin de año. Y ahí lo que tenés es una política fiscal de sostener eso. Es decir, también viene por el lado macroeconómico, porque tenés la cuestión de la restricción externa, y además todo lo que tiene que destinar el gobierno en subsidios para poder sostener la tarifa como la está sosteniendo. Hasta ahora se gastó más
que lo que se gastó durante todo 2019, ¿no? Como para que tengamos en cuenta también ese dato. ¿Y cuáles son los desafíos? Y habrá que ver cómo de esto termina calibrando el ministro Guzmán. Por un lado, un precio que haga atractiva la inversión a las empresas petroleras, ¿no? Eso sabemos porque para garantizar el autoabastecimiento tiene que haber empresas que estén produciendo. Totalmente. Y eso necesita inversión y más en un sector como el energético. Y por otro lado, tenés el precio de la demanda. Es decir, Martín Guzmán tiene que tomar dos decisiones. Una que tiene que ver con el precio a largo plazo en este sector que necesita muchas certidumbres, que además exporta, que genera dólares y que cobra en pesos, por lo menos inicialmente, y qué es lo que va a pasar con todo eso en relación con las restricciones cambiarias. Y por otro lado, el precio de la demanda, es decir, cuánto van a destinar las empresas y las familias a pagar las tarifas, ¿no? Algunos especialistas dicen no debería ser, en el caso de las familias, más de entre el 10 y el 15% del total de sus gastos. Así que ahí tenemos por lo menos cuáles son los desafíos generales y habrá que ver de qué manera se termina tomando alguna determinación. Sí hay que decir que el ministro Guzmán viene diciendo que el objetivo es aumentar las exportaciones. Así que ahí habrá que ver qué pasa con Vaca Muerta. Hay un plan gas que se anunció, habrá que ver si eso se termina de definir algún detalle extra y qué es lo que sucede con las tarifas que por lo menos hasta ahora están congeladas. Y va a ser interesante escucharlo a Darío Martínez, ¿no? El nuevo secretario de Energía. Sí, mañana hay una reunión, mañana se reúne, me confirmaban recién desde el Ministerio de Economía, se reúne el ministro Guzmán con Darío Martínez para ver qué pasa con la continuidad del resto de sus subsecretarios también, ¿no? Porque hasta ahora no estaba, por lo menos a mí no me confirman qué es lo que va a pasar con ellos. ¿Puedo caminar a la mesa? ¿Me dejan? Y saludo